gracias, muy buenos días, gracias por su interés de estar aquí. Ya al menos no nos va a caer el agua, ¿no? Ya estamos aquí tapaditos. Los de allá tienen oportunidad, espero que no se duerman. Les voy a preguntar, así es que nada de que no. Si me ayudas, Viri, a darle a las láminas, porfa. Vamos a tener una charla muy breve. No. Vamos a tener una charla muy breve de los... A ver, Irma. Cable. Gracias, perdón. Listo. Vamos a tener una charla un poco breve, pero sí de algunos puntos importantes que, aunque ustedes ya están familiarizados, quisiera saber en este salón cuántos son servidores públicos. Todos, ok, pocos de sociedad civil, ¿no? Gente de a pie aquí, eso. Bueno, no importa, de todos modos lo voy a hacer muy fácil para que usted sea principalmente la que le entiende, que los demás ya se han aprendido la ley. Pero sí es importante saber para no detenerme yo tampoco en cosas muy técnicas y que todo el mundo pueda participar. Y quería yo hablar de los principios y, Viri, si podemos empezar, si me ayudas. ¿Sí? ¿Otra? Sí, dale. Sí, ahí, exacto, ahí. ¿Cuál es nuestro marco de acceso y transparencia? Y eso es importante saberlo, la gente que lo ocupa, porque hay una cosa que se llaman las leyes, ¿no? Que luego las vemos como un cuerpo normativo, los servidores públicos no, estamos muy familiarizados, pero la gente de a pie dice, pues ¿de dónde puedo consultar eso? Así como el reglamento de tránsito, ¿no? ¿Dónde puedo ver? Serían estas normas, nuestra Constitución, que siempre ya sabemos que está, eso al menos sabemos que es nuestra Carta Magna, y qué artículos nos sirven. Y tenemos la ley general, hay dos leyes, estas de donde salen las de nuestra ciudad, pero enfoquémonos a las que tenemos en nuestra capital, que es una de datos básicamente y otra de acceso. Y en esas dos se explica de una manera larga, digamos, o muy pormenorizada, cómo se ejerce el derecho de acceso a la información, cómo se ejerce el derecho de datos personales. Eso es para saber cuando tengamos dudas dónde consultar, que ya los que son servidores públicos todo el tiempo ahí la tienen seguro, así como más allá de sus normas de la alcaldía, así como al lado su Biblia, su hola de transparencia para cuando me turnen una solicitud, aquí está lista, ¿no? La que sigue, por favor. Siguiente. Quisiera distinguir, aunque suene muy obvio, tres conceptos que siempre oímos en el discurso, para entender por qué. A mí me gusta mucho hablar, sí saber para qué es cada cosa, es decir, qué es una alcaldía, literal en una cosa, para qué sirve un cuchillo, para qué sirve un tenedor, porque cuando uno entiende claramente las cosas, es más fácil que no se confunda y que no escuche conceptos similares en el discurso de una manera... y los confunda banal o así, y luego diga, es que esto no lo explico por qué. El que sí, este derecho de acceso a la información, me paro un momento porque es un derecho humano, y nos puede parecer súper lógico, pues sí, es un derecho humano, pero eso tiene implicaciones, quiere decir que cada uno de nosotros, aún siendo servidores públicos, lo podemos usar. Digamos, prácticamente a lo mejor todos aquí viven en la alcaldía de Tláhuac, pero a lo mejor hay alguien que vive en otra alcaldía. Entonces ustedes, aunque son servidores públicos aquí, pues son usuarios o son personas ciudadanas de otra alcaldía o algún otro servicio que tienen de alguna dependencia, como todos tenemos el tema del agua, ¿no? Digamos, los que van con nosotros al Info, pero yo que vivo en Azcapotzalco, pues soy usuaria del alcalde Vidal, ¿no? O sea, al final somos ciudadanos y usamos este derecho y todos lo tenemos. Y hay un principio que seguro han oído y lo escucharemos aquí, que se llama pro persona, en favor de la persona. Implica proteger lo más amplio posible a alguien. Y eso significa que yo tengo que garantizarlo como a la máxima potencia. Entonces, por eso lo de derecho humano no es menor, porque implica que yo, cuando tengo yo un derecho, yo me defiendo con ese derecho, a diferencia de otros principios de transparencia o rendición de cuentas que uno los oye y que son principios más de ciencia política que uno ocupa para la actividad gubernamental, pero un derecho me permite pelearlo, es decir, tengo un instrumento, un recurso, puedo irme al amparo, incluso me puedo ir hasta los entes internacionales. Esa es la diferencia. ¿Y este derecho qué me da? La posibilidad de conocer información del gobierno o de los entes que gastan dinero público o de alguien que hace un acto público. Todo eso puedo preguntar lo que quiera sobre esa actividad. A eso se refiere, es el famoso derecho también a saber, que se llama de manera muy coloquial. Es toda la información que generamos o poseemos. Y eso de poseemos, que lo van a entender más los servidores públicos, es la que tienen en sus archivos. Porque viene la discusión de yo no la hice, pues eso es de finanzas, ¿a mí qué?
yo no sé qué traen ellos o de seguridad. Pues sí, pero usted la tiene en su poder, entonces toca, ¿no?, analizar y ver si podemos acceder a ella o no. Entonces, mucho ese es el argumento, ¿no? Pues ese como dicen, ¿y ese yo por qué? No, pues sí le toca porque la tiene usted, y como la tiene usted hay que hacer algo con ella, se entrega, se clasifica o lo que sea. La que sigue, por favor. Luego vimos en el concepto, información pública paro, que eso es lo que yo tengo derecho a saber. Y es todo, ¿eh? ¿Qué es información? Todo, donde conste un acto gubernamental, mis facultades. ¿Y por qué lo digo? Porque son videos, son versiones estenográficas, audios, no solo cosas físicas, bases de datos, porque siempre pensamos en el archivo así de sácate la caja, ¿no?, la que está así, que no le cayó el agua, no más es esa, es todo, ¿no?, el video, en fin. Porque a veces nos da estrés, no, es que estoy viendo una base y esa como que no es, ¿no? O sea, sí lo de adentro, pero no lo puedo sacar, entonces ¿cómo le hago? Si se puede sacar el Excel ese que subimos, y luego aparte si se puede manipular, que nos dijeron, no, ¿cómo le va a manipular el dato abierto? Pues si yo le puse y me lo cambian. No, usted lo puso y usted es responsable de ese que subió. Si alguien lo baja y lo altera, pues no va a ser el mismo que usted subió, usted tranquilo, ¿no? Pero ¿lo van a manipular? Sí lo van a manipular, pues ese es el dato abierto. Entonces no les dé estrés eso. Donde conste información que sea gubernamental o de recursos, no importa el mecanismo y se pueda extraer, pues eso se tiene que dar y podemos pedir lo que sea. La que sigue, por favor, que esté en poder del gobierno, porque hablando de videos no vayamos a pensar que si vemos un video ahí en un canal famoso de televisión, que quiero ese video, ¿no? Démelo a la alcaldía, pues no, porque ese lo grabó el privado, ¿no? Entonces digo, si hay una grabación aquí, por ejemplo la del evento, ¿no?, esa de aquí, pues sí. Pero si vino el noticiario, porque luego a veces los ciudadanos se confunden y dicen, pues yo lo vi ahí me dijo una señorita que también los videos, pero son lo que tienen en poder las personas, o sea, en este caso la alcaldía. Rendición de cuentas y transparencia. Todo esto siempre lo escuchamos, ¿no? Ahí, sí, ya transparencia, sí, qué bonito se oye, y eso, ¿con qué se come? Transparencia es eso que hacemos nosotros como autoridades y mostramos nuestra actividad, que hace mucho se traduce en el portal, en los compromisos, ¿no? Esto de decir, estamos haciendo esta obra, un boletín o alguna cosa que nosotros damos, una conferencia, y justamente el portal es el ejemplo más representativo, ¿no? Eso es, yo transparento, no me lo tiene que preguntar la señora, yo simplemente lo estoy poniendo a disposición en mi portal, muestro mi actividad y me fortalece porque yo enseño aquello que estoy haciendo. Es una manera de darnos a conocer. Esto es positivo por eso, porque si no yo diría, pues ¿qué hacen ahí en Tláhuac, no? Pues digo, está bien bonito su museo y todo, pues quién sabe qué harán. Y el que está atrás ahí dándole dice, pues si viera usted todo lo que le hago, y dice, pues hágase oír, ¿no? Muestre. Eso sería transparencia, nos fortalece. Y en cambio rendición de cuentas, que lo oímos mucho ahora, ¿no?, con el tema de corrupción, de impunidad, pedimos rendición de cuentas, todos queremos rendición de cuentas. ¿Qué significa? Una explicación. Cuando rendimos cuentas, ustedes nada más piensen en su casa, llegando los señores, ¿no?, o ya las señoras, todo, que nos pidan el gasto, la pareja, la que trabaja, ¿no? A ver, rendición de cuentas de cómo estamos gastando el dinero, ¿no? Y eso es como si tenemos un negocio, a ver, ¿no? ¿Qué onda? No, pues ¿para qué decidimos gastar el dinero? ¿Para comprar un televisor o para pagar la colegiatura del hijo? Y entonces, suponiendo que a alguien se le ocurra comprarle el televisor, pues habría que preguntar si eso era lo prioritario. Tenemos que justificar por qué. La clave en rendición es justificar la acción, y si no está bien hecha, o sea, porque, híjole, pues usted rompió la norma, entonces va a implicar una responsabilidad o sanción. Fíjense los componentes. Requiere información, claro, para saber en qué gastamos, o para qué usamos algo, o por qué decidimos algo. El segundo componente es el por qué. Y cuando ustedes reciban solicitudes, que han oído muchas de ¿y por qué? De la queja, que luego eso no es una solicitud, es una queja. Ojo, si eso tiene una expresión documental, lo es. ¿Por qué? Lo que decía el alcalde, ¿por qué la obra que vamos a enseñar al rato? ¿Por qué ahí no en otro lado? Entonces van a decir, no es una pregunta. Pues sí hay un documento que lo justifica, es decir, toda la licitación o la cosa de la convocatoria de la obra. Ese es el por qué. ¿Por qué ahí no en otro lado? Los estudios de factibilidad, en fin, ¿no? El análisis técnico, el diagnóstico, ese es el por qué. Entonces sí tiene expresión documental. ¿Por qué nombraron a Mengano y no a Sutano? ¿No? Eso también es típico. Bueno, si hay una convocatoria o un perfil de puesto, ¿por qué fulano? Si ese ni sabe, ¿no? Así además preguntan así, si ese ni sabe. Entonces decir, bueno, si el perfil de puesto pide cierta, mira, aquí está el currículum, yo justifico el porqué de esa decisión. Y si por algo la decisión no está bien,
puedo detonar responsabilidades y sanciones. Eso es rendición de cuentas, por eso lo oímos mucho en la parte de corrupción, en la parte de impunidad. Exijo rendición de cuentas, o sea, que me digan por qué, allá en mi casa, como por qué te gastaste eso y no en otro, y luego, pues hay una sanción por haber gastado el gasto donde no tocaba, ¿no? Aquí el señor se ríe, solo se ha de haber acordado de algo por ahí. Gracias, la que sigue, por favor. Estos principios se los traje muy rápidos porque estos principios les ayudan a ustedes cuando estén haciendo las respuestas a solicitudes o para saber también como particulares qué nos tienen que garantizar, ¿sí? Uno es igualdad y no discriminación. Una de las bondades de este derecho es quitar asimetrías. Hablábamos de un concurso o de algún, no sé, concurso hacia afuera de las personas, ¿no? Va a haber, no sé, un concurso de ofrendas y van a dar de premio una despensa o lo que quieran. Y entonces estamos en eso. Yo, si sé las bases y todo el mundo tenemos la misma información, pues podemos participar igual. Fíjense que diferente sería que yo le digo, aquí vas a concursar, se va a abrir el concurso, así va a ser, ¿no? Ahí está, mete tu currículum, aquí, y luego ya, eso él tiene muchísimo tiempo de preparar todo su expediente, y luego le digo, a todos, un día, un gran tiempo, un día para inscribirse. Entonces, ahí hay una desinformación y hay una situación de desigualdad. Entonces eso genera, obvio, desconfianza. Cuando yo tengo una situación de la misma información, a todos nos permite tomar la misma decisión y por eso se refiere a igualdad y no nos genera discriminación. Nos permite hacer mejor otros derechos, eso es muy importante. Y accesibilidad e igualdad también se relacionan sobre todo a personas que tienen alguna condición distinta. Hablábamos ahorita, los que estaban en la inauguración, que entraron solicitudes en maya. Entonces imagínense a alguien que habla otra lengua. Si ya de por sí entre nosotros, ¿no?, el tema de acceso es distinto y luego no entendemos lo que preguntan, o el señor apenas la ocupa o así. Imaginen a alguien que es invidente, que sería una de las mayores discapacidades, o que tiene débil visual, o alguien que tiene alguna lengua que habla diferente. Necesito yo buscar mecanismos para que esa persona también goce el derecho, ¿no? Adultos mayores que no sepan usar la plataforma, bueno, pues me siento con ellos y les digo cómo, que hagan una solicitud por escrito, o hay muchos medios, ¿no?, o por teléfono, en fin, digamos, facilitarle a la gente, y a eso se refiere. Entonces nosotros siempre que nos llegue una solicitud, tratemos de facilitar, porque aquí mucho, aunque se oiga un principio muy básico, es como, no haga usted al otro lo que no quieran que le haga, que usted también será usuario en otra cancha. Cuando somos servidores públicos tenemos esa oportunidad. Siempre vamos a ser ciudadanos, y mexicanos siempre. Ciudadanos de aquí, de la capital, mientras vivamos aquí. Si nos vamos a vivir a otro estado, también vamos a tener ese derecho. Entonces recordemos que no siempre vamos a estar en esta posición. Entonces, en esta posición es donde podemos incidir. Por eso se los comento. La que sigue, por favor. Estos principios que aparentemente y seguramente, en particular los servidores públicos ya están familiarizados, pero aquí la señora, que además me encanta que esté de verdad, iba a decir, ¿y eso con qué se come? Eso de la suplencia de la queja, estos abogados, con razón nadie los quiere. Si yo soy abogada de tal, defectos tengo muchos y ese es uno, ¿no? Suplencia de la queja significa que si usted pregunta como quiera y no es muy claro o yo no le entiendo, usted pregunta como se le ocurre, yo digo, híjole, ¿qué quiso decir la señora? ¿Cuál es su nombre? Abelina, ¿qué habrá querido decir? ¿No? Le pregunta aquí al señor que está usted encargado de... Víctor Manuel, gobierno, ¿no? ¿Qué habrá querido decir la señora Abelina? Entonces, tratando de que dijimos que era un derecho que yo quiero proteger y que es humano y que tengo que garantizarlo más, le pregunto a la señora Abelina con esta figura que ustedes conocen muy bien, que es la prevención. A ver, oiga, señora Abelina, como que usted qué quiso decir, ¿no? Deme más elementos porque no le estoy entendiendo. Eso es suplir la queja, en parte. Y otra manera de suplirla es tratar de entender que aunque ella haya dado una narración, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Qué pidió? Y tratar de colmarle lo que pidió. Y digamos, por más que redacte como alguien, como sea, como esto que decíamos, ¿por qué quedó menganito y no? Y ya ven que luego es así como media cuartilla de son corruptos y no sé qué, y no me gusta, y fui, nadie me atendió, y no sé qué. Entonces uno está buscando la pregunta. Cuando ya la encuentra, dice, esa es la pregunta. Y entonces sobre esa se centra, quiten la paja y sobre esa se centra, porque ese es el interés de la persona. Es una oportunidad, mientras más la gente se queja, es que está más dolida de desconfianza. Es una oportunidad de hacerle saber, no, mire, no es así. O sea, ya sé que al revés, ¿no? Nos llega ya. Y no, o sea, es un lenguaje doble, créame, o sea, ustedes nos preguntan y luego acá también. Entonces hay que saber intentar comunicarnos con este derecho y lograr un punto de convergencia. Entonces, esa suplencia es para qué, tratando de entenderla, y siempre hay que priorizarla.
gratuito. La información no se cobra, nadie le puede cobrar la información. ¿Qué sí cobramos? El medio de reproducción. Si se pide en copia certificada, si se pide, es mucha información, hay que pagar un disco compacto, ¿no? Tenemos derecho a 60 fojas gratis, pero pues si es 61 o más hay que pagar. Una copia simple, siempre se trata de priorizar si está en electrónico, pero si no está en electrónico pues hay que pagar el medio, ¿no?, de reproducción. También puede ir uno a consultar en forma directa y eso nos evita un costo, pero digamos, eso es lo que se cobra. No crean que se cobra el que, hijo, tenemos que ir a buscar a todas las cajas y luego se mojaron esta mañana, más trabajo, entonces eso le vamos a poner otro 10%, ¿no?, que nos paguen ahí. No se cobra eso, se cobra el medio de reproducción. Pero si la gente trae medios de reproducción factibles, por ejemplo, que traigan una USB en vez del disco, ahí pónganselo en la USB. Porque luego peleamos, no, el disco, entonces dice uno, no, pues ya, ¿no? Déselo en el otro medio, si está escaneado y le cabe, ¿no? Tratando de priorizar esa gratuidad, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un derecho muy fácil, debe ser muy fácil, sobre todo ya que nos sirve para otros. Entonces imagínense que tuviéramos que contratar a un abogado, entonces ahí del Zócalo, ¿no?, que diga, se hacen pollos y solicitudes, ¿no?, y recursos de revisión, ¿no?, tacos de canasta a los fines, se atienden recursos de revisión, para pagar. Eso sería terrible, porque es un derecho súper fácil, se mete uno a la plataforma, es como un correíto, ¿no? Ya los niños, porque además lo puede hacer cualquier persona, si usted quiere algún día preguntar, señora Avelina, y no le entiende a la plataforma, agárrese al nieto, le firmo que el nieto va a decir, ¿a quién? No le vamos a dar el nombre del señor Víctor, no es cierto, de nadie aquí a la alcaldía de Tláhuac, no, ahí, y con esa persona pues, se pregunta, pero cualquiera de sus hijos pudiera hacerlo, sin problema, es como un correo, y luego ahora que ya nacen como con un dedo informático, ¿no?, así, un mouse integrado, tienen problema, es muy fácil de ejercer. Entonces, como pagarle a un sujeto para que me abra una cuenta de mail, me parece un despropósito. Entonces, ayudemos a las personas que lo puedan ocupar. Por eso debe ser sencillo y expedito, rápido, fácil, hombre, no peleemos con las personas, nos tardamos más en el alegato ahí, 3 cuartillas y eso se resuelve en una. Oiga, usted no preguntó bien, le aconsejo que media cuartilla, ¿no?, con fundamento en, ya saben, así. Y al final, el párrafo que da la respuesta, ¿no? Por cierto, usted la encuentra ahí, pregunte bien, ¿no? No peleen con la solicitud, les digo, es una oportunidad para hacerles ver que se puede lograr algo que la persona quiere. Entonces, sencillo y expedito. Congruencia y exhaustividad, que la señora vino a decir estas palabras que ocupa esta mujer, pero los que están sentados aquí van a entender que congruencia significa que si la señora Avelina pide rojo, no le vamos a dar azul, ¿no? No, señora Avelina, es que es azul. Por eso yo pedí rojo, pero así somos, ¿no? Pero por eso, siempre es por eso, rojo, sí, por eso azul, está bien, ¿no? Satisfechos. Parece muy simple, pero luego pasa eso, en la pregunta, quiero el informe A, ahí está el informe B, y puede que tengamos solo el B, pero no explicamos, ¿no? Eso va a decir que pedí el A, es que el B es el que está, y el A no existe. Entonces, en vez de explicarles que no hay una A, o el A es el B, fíjense cómo es, ¿no? El A es el B, usted cree que hay una, pero no lo hay, porque entonces eso sí ya se vuelve rojo-azul, digamos, o el color que sea, pues, ¿no? Pero eso es congruencia, lo que me preguntan, contesto. Y eso es muy de nosotros, ¿eh? Porque le preguntan a uno, ¿para dónde? ¿Para Tláhuac? Por eso yo tardé en tanto en llegar, no, para el otro lado, pero no podemos dejar de decir, no sé, vaya para allá. Entonces, la congruencia es muy importante. Y exhaustividad es buscar toda la información en todo el sitio. Si no está en la unidad aquí del compañero, a lo mejor está allá. Y eso le toca a la unidad de transparencia, que está aquí presente, ella lo sabe. Y dice, híjole, ¿no? Pues a mí me toca hacer la búsqueda en todos lados tratando de encontrar. La que sigue, por favor. Estos principios que ya vimos, el de pro persona, les decía yo que es en favor de proteger a la máxima potencia el derecho, pero esto tenemos que tener cuidado también y equilibrarlo con el de datos personales, porque son dos derechos fundamentales, humanos, por supuesto. Por un lado, tengo que garantizar que la gente sepa qué están haciendo el gobierno, la gestión pública, algunos particulares que trabajan o usan recurso público o hacen un acto público, pero también necesito garantizar que los datos de doña Avelina, si es por ejemplo beneficiaria de un programa social, pues no anden por ahí con todo el mundo, al rato vendiéndose en un mercado, ¿no? Ya saben dónde vive y todo, ¿no? Eso lo tengo yo que garantizar, entonces tengo que equilibrar cuándo doy datos y cuándo no, porque los dos son bajo el pro persona, y entran aquí también las empresas, ojo, porque las empresas como quiera tienen derechos, no datos personales, pero tienen derechos a información confidencial.
a tener cierta garantía. Ustedes saben que todos los actos tienen que tener la garantía de legalidad y obviamente la garantía de audiencia. Entonces, si ellos tienen alguna fórmula, supongamos que tengamos así, que si yo la doy de una empresa a la otra ya les genera una desventaja, ¿no?, competitiva, o se la copia, pues yo también ahí podría incurrir en una responsabilidad. Entonces, ojo con los derechos en el equilibrio del pro persona. Esto de ajustes razonables significa que tiene que ver con la gente usuaria a la que tenemos que alcanzar el derecho, a la que tenemos que hacer que tenga ese derecho. Y eso significa que yo, por ejemplo, tengo que hacer un esfuerzo adicional en el caso de traducir un recurso a maya, como decíamos, o algún lenguaje no indígena, en fin, que tengo yo que tratar de buscar, no sé, dárselo en un audio o qué sé yo. Y para eso es importante que se acerquen con la ciudadanía, con las organizaciones. Luego ellas saben más cómo atender mejor a una población, porque luego los servidores públicos tenemos creencias y decimos, ay, dáselo en braille, porque él es invidente, y no todo el mundo sabe leer el braille. Y entonces ahí ya gastó uno, le dio la solicitud en eso, se siente que cumplió muy bien, y el señor dice, hombre, gracias, pero pues no sé eso, no sé leer eso. Y dicen, pero yo ya cumplí, ¿no?, la accesibilidad. Entonces no necesariamente, y entonces el esfuerzo no es atinado. Es importante buscar el mecanismo y conocer a su comunidad qué le sirve más, y en función de eso trabajar de manera proactiva. La autoridad donde hay ejercicio de funciones es pública, y muy poquito, por excepción, se puede reservar, se puede clasificar o no entregar, o porque hay datos personales. Este principio no es igual en datos, Ahí nada de máxima publicidad a los datos de doña Belina, pues total, ¿no? Nos creemos que nos dijeron eso en la plática, ¿no? Ahí al contrario, ahí tenemos que proteger y cuidar muy bien esa información. La que sigue, por favor. Les traje su numeralia, así está Andatláhuac desde el 2010 hasta el 2018. Esta obviamente se la pueden ustedes acceder, la tiene aquí la gente del Info, se las dejamos sin problema para que la tengan, ahí con la unidad de transparencia, porque pues les puede servir. Y adicional, ustedes conocen aquí el número de solicitudes. Fíjense cómo más o menos se han mantenido en un promedio, creo yo. Por ahí alguna subida en 2017, y en recursos de revisión pues también ahí vamos, ¿no? Más o menos. Ha sido una alcaldía que ha tenido pues un grado de razonabilidad. Sí me parece que ustedes tienen una condición distinta por donde están ubicados, por eso quise mencionar yo en la inauguración algunos casos de lo que les interesa a las personas. Mientras en el centro pregunta uno así de desarrollos inmobiliarios, cosas muy extrañas, acá preguntan otras, ¿no? Muy probablemente el mecanismo del centro tampoco sea de lo que la gente accede. A lo mejor aquí es más usual que vayan a la unidad físicamente a preguntar, que usar la plataforma, no lo sé, digamos, pero tienen otro comportamiento, y eso a ustedes les da un pulso mejor de cómo atender y qué características. Y eso es lo que en la transparencia proactiva habría que tratar de solventar para tener menos solicitudes, porque así la gente ubica más fácil la información. La que sigue, por favor. Vamos a pasar al siguiente derecho, la que sigue, que es datos personales. No quería dejar de decirles por un lado lo de acceso, y nosotros también cuidamos datos personales. Los datos personales, ¿quiénes los tienen? Son información que los hace a ustedes identificables como personas físicas. Se dice que las personas morales, por ahí en España hay una teoría de que también tienen datos personales, que las de los socios, hay una tesis de la Corte que equipara los datos de las empresas, digamos, como confidenciales, que es el género, a datos personales, pero es en realidad de personas físicas, de cada uno de nosotros. Los datos personales son un pedacito de la información confidencial, no es información, es el sinónimo, digamos, el género es la confidencial, y un pedacito de la especie es datos personales, porque la otra es la de las empresas que no podemos dar, que es confidencial, pero no son datos, ¿ok? Datos personales es esa que nos hace a nosotros identificable. ¿Quién me puede dar ejemplos de datos personales? ¿Alguien? ¿Qué es un dato personal? ¿Alguien? Nombre, domicilio, ¿no? ¿Qué otro por ahí? La cuenta bancaria, ¿no? El teléfono que no sea el de la oficina, el del de uno, ¿no? El personal. Correo también no institucional, el de uno. Todo eso. El estado de salud, también, ¿no? Nuestra información genética, también, ¿no? El tema de nuestro iris, de esas cosas así como en las películas, también, ¿no? Hay datos sensibles, es que esos voy a pasar porque son datos sensibles. Dentro de los datos hay datos personales sensibles. Todos son datos personales y todos requieren de cuidado, ¿estamos de acuerdo, no? Desde el RFC, desde el domicilio, pero imagínense un expediente clínico, pues ese con mayor razón, que venga ahí un tema tiene alguna enfermedad de VIH o algo. ¿Por qué son sensibles y hay que tener más cuidado? Son esos datos que nos generan discriminación,
que nos pueden generar un problema y tienen que ver con estado de salud, ideología, no sé, una creencia religiosa. O sea, imaginen ustedes que llegan y dicen a alguien, ay, pues es que ese le va, es como cuando si un dato personal, digamos sensible, estábamos vacilando el otro día que en el Guadalajara, ¿no? O cerca del Estado de la América, un dato personal sensible sería decir que es uno del otro equipo, ¿no? Eso sería sensible, decir yo le voy a las Chivas, ay, no, sensiblísimo, en pleno estadio, ¿no? O en la América, pero para que lo entiendan, es decir, sería un dato donde si alguien se entera, nos va a generar a nosotros una reacción que nos va a perseguir, digamos, y son, no por eso, son, digamos, se enlistan, pero no son limitativos, porque hay datos que podrían ser comunes, que en cierto contexto se pueden volver sensibles, ¿no? El apellido de alguien que sea así linchado en un sitio, no pudiera... Entonces, todo eso, digamos, es el que te genera discriminación. Si yo sé, por ejemplo, que alguien tiene una enfermedad, muy probablemente diga, no. Datos de la salud, si alguien sé que está embarazada, por ejemplo, podría decir, no la contrates, ¿no? O sea, ese tipo de cosas nos puede generar un tema de discriminación, por eso son sensibles y se tienen que cuidar mucho más, pero son todos esos datos que nos hacen identificables. Siguiente, y fíjense cómo cuando veamos sus estadísticas, se ejerce poco, y es el más, digo yo ya pensándolo, internalizándolo, ese es el que nos pisa, como dicen, más el callo. O sea, al final, lo de acceso a la información, pues tiene que ver con participación ciudadana, yo me involucro con las actividades de mi alcaldía, quiero saber en qué se gasta el dinero, pero el dato personal nos paramos todas las mañanas, el Waze, ahí vamos, ¿no? Dejando huellas, ahí atrás un montón de datos míos, el Facebook, ¿no? Ahí los hijos, todo el mundo, todos ahí vamos, sí. Nadie lee el aviso de privacidad, ¿no? Sí, aceptar. Ay, quiero tener carita de meme, ¿no? O alguna cosa así, vamos a hacer aplicación, permiso para todos sus contactos, sí, para ver cómo me veo, con la cara esa del perro ahí, sí. Y así vamos, ¿no? Y los chavos hacen eso. Entonces ahí va uno dejando datos por doquier, y en eso, pues, ahí vamos así, ¿no? A gusto. Y es importante que ustedes sepan que los datos que tienen las empresas privadas, ojo, porque nosotros somos responsables de los que tenemos como gobierno, pueden ustedes pelearlos, incluyendo a ustedes servidores públicos, en el INAI, es decir, a través de la ley de privados, ¿sí? O sea, ustedes pueden ir contra todas esas de teléfono que le hablan a usted de repente en todas las maneras, los bancos, ¿no? Servicios y otros, ¿no? Cable y demás. Dicen, ¿de dónde salió? Oiga, ¿no le gustaría a usted cambiar servicio ¿por qué usted me habla a mi celular, oiga? ¿No? Bueno, eso ustedes tienen derecho a defenderse y ir al INAI y quejarse de que ¿por qué? Tiene mi dato. Y luego decir, a ver, usted bájelo, a ver a qué hora me informó. Eso que nosotros vamos a pelear, nosotros del otro lado lo tenemos que cuidar. Si la señora Avelina, ¿verdad?, estuviera en un padrón de beneficiarios, pues ella... Le tenemos que decir, oiga, a ver, señora Avelina, ¿usted quiere participar? Sí, mire, lea este tema del aviso, lo vamos a recabar para este fin, porque usted va a tener un apoyo, lo que sea, ¿no? Y le vamos a recabar nada más el nombre, la edad, etcétera, que son datos personales, y ella tiene que ser perfectamente consciente de para qué es, porque si no al rato, y cuando de repente le llega una publicidad que no es, puede decir, ¿esto yo a qué hora, no? Y ella ahí se puede quejar. Entonces, fíjense la importancia, y tiene que ver con esto de autodeterminación informativa. Todos tenemos un espacio de privacidad. En algún momento, como servidores públicos, aunque lo tenemos más corto y más acotado, pues estamos en nuestra casa y todos tenemos la libre decisión de decir, quiero salir con tal, esta fiesta nomás vienen mis amigos, nadie sabe dónde vivo, no es relevante. ¿Usted es servidor público? Sí. No, ¿qué funciona así? Es un enlace administrativo. ¿Cuál es su nombre? Gustavo. Si Gustavo, por ejemplo, es irrelevante de Gustavo si está casado o no, que le dijeran, a ver, ¿usted está casado, Gustavo? Pues eso, ¿qué le importa? O sea, porque es importante para ser enlace administrativo, oiga, es irrelevante su estado civil, si tiene hijos, no tiene hijos, ¿no? O sea, su situación personal no tiene que ver. Pero, por ejemplo, si la edad de Gustavo fuera un requisito, como en el caso mío para ser comisionada, ahí sí es un dato personal y ustedes tienen derecho a saber qué edad tengo, porque si no, capaz que no cumplí esa edad. Y entonces, pues ya me nombraron, ¿no? Ya quisiera así que me dijeran, ay, qué joven es, pero de hecho si se pasaba ya ni dar la edad, ¿no? Pero bueno, esa se puede saber, ¿no? Dependiendo si es un requisito, para qué se ocupa. Pero cuando no lo es y no hay una razón de interés público, pues como que es irrelevante. Y él es servidor público y tiene derecho a eso. La señora Avelina con mayor razón, con el yo por qué, ¿no? Entonces tienen derecho a ese espacio. La que sigue, por favor. Fíjense, estos son los principios que, como vimos los principios de acceso, casi estos se los deben tener aquí para lo de datos. Y tiene que ver con el ejemplo que decíamos de la señora Avelina.
calidad significa que el dato sea exacto. ¿Cómo voy a saber yo que el dato es exacto? Eso le toca a la persona dármelo, pero eso tiene, ya casi, bien, gracias, porque vamos con el tiempo, pero vamos perfecto. En el tema de calidad son datos exactos, es decir, si yo me cambio de domicilio, pues, y la persona en la alcaldía cree que sigo siendo usuario aquí, imagínate que la señora Avelina, ¿no? Se mete a un padrón, y luego se cambia, ya vive en Milpalta, o en otro lado, y sigue gozando del padrón de aquí de la alcaldía, ¿no? De Tláhuac, y ya ni vive aquí, y si ustedes no hacen una revisión, ¿no? Pues es como, ¿qué onda aquí con ello, no? Pues ya le tocaría del padrón de allá de Milpalta. Entonces habría que tener la calidad de la información, que sea preciso ese dato. Si yo cambié de estado civil y es importante eso, pues también lo actualizo, y para eso tengo el derecho de rectificación. Confidencialidad. La confidencialidad significa que yo tengo que garantizarle a las personas que cuido su dato, que no está por ahí regado, que no va a conocerlo todo el mundo. Ella tiene que tener la tranquilidad que lo voy a guardar bien, e implica que seamos cuidadosos con nuestra información desde el escritorio. Si bien todos como servidores públicos pues hay un principio de comportarnos, ¿no?, de buena fe, pues digo, no así de dejar ahí todos los datos, ¿dónde quedó el celular?, ¿no? O sea, estaba por ahí, o sea, imagínense, les digo, que la caja estuviera por ahí, padrón, ¿no?, de verdad, ahí toda mojada o por donde quiera, y a ver, pásate, ¿no?, la base, ¿no? O sea, ese descuido no puede ser, tenemos que tenerlo muy bien cuidado. El consentimiento. La señora Avelina debe de ser muy clara o tener claridad entera de qué y para qué y cuánto tenemos sus datos. Eso es como cuando nos casamos, ¿no? Habría que saber bien quién es nuestra pareja, porque eso es lo que hay. Porque cuando ya damos el consentimiento, nada de que, es que yo creí que eras, no, pues usted no leyó el aviso de privacidad, habría que decirle. Hay que tener claridad de toda la información, y a eso va con el principio de información, sobre para qué se usa ese dato, para qué lo quieren, para obtener un beneficio, sí, pero ¿por qué la edad? ¿Por qué el nombre? ¿No? ¿Por qué a lo mejor el número de hijos? ¿Cuántos hijos? Porque si yo tengo claridad de eso, entonces doy mi consentimiento informado y digo, sí, para esto. Y cuando alguien me cambia la finalidad, que es el propósito para que lo recabe, es decir, yo lo voy a recabar para darle un apoyo, no sé, por alguna razón, muy bien. Y si yo cambio la final, le voy a decir, Avelina, es que fíjese que de repente se me ocurrió que también le voy a llegar una propaganda por ahí. Oiga, pero a mí no me pidieron el dato para eso, era para un apoyo, ¿no? Sí, pero pues usted ahí una letra chiquita que usted no vio, o se me acaba de ocurrir y no le aviso. Le tendría yo que avisar esa nueva finalidad, que es válido. Puedo yo decir, ahora voy a ampliar, no sé, el apoyo para ahora también que las que son, no sé, ¿usted tiene hijos? ¿Nietos? Que por ejemplo vaya a dar uno de los abuelitos y digo, ahora voy a ampliar el apoyo a eso si tienen tantos nietos. Si fuera relevante el número de nietos, estoy inventando, pues le voy a decir, oiga, necesito ahora vamos a ampliar el apoyo para tal, entonces voy a recabar 2 datos más de usted. Está bien, ya sabe, si dice sí o sí no. Así es como se va actualizando, es la situación siempre. Piensen ustedes en su casa, o sea, digamos, está bien que uno diga que sí cuando se casa, pero pues si en el camino hay variantes, pues ya uno va actualizando el aviso de privacidad, ¿no? Y va aceptando o no, o aplicando otros mecanismos. Es lo mismo en el tema de finalidad de información. La que sigue, por favor. Lealtad significa que nosotros no lo recabemos para temas de fraude. Normalmente, y es un hecho, que en el tema del servicio público no pasa, porque hay licitud, es decir, nosotros no podemos recabar si una norma no nos lo permite. No podemos hacer un padrón de beneficiarios si no hacemos apoyos para eso. Si una secretaría hace eso, pues tiene la facultad. No le van a decir facultad para recabar datos, sino que dependiendo de sus actividades, si necesita recabar datos, la justifica, ¿no? Es decir, oigan, pues yo doy apoyos a la gente, ¿no? Entonces, pues obviamente voy a recabar datos, ¿no? O alguien que hace una resolución, pues se recaban datos, ¿no? En particular, entonces cuando yo por mi función la hago, pues eso hace que sea lícita, está en el marco de la ley. Y obviamente la voy a recabar no de manera fraudulenta, porque si no, a mí, como servidores públicos, si no sabe eso, señora, a todos nos da miedo aquí, el tema de responsabilidades no es cosa menor, nadie quiere estar, tengo un proceso de responsabilidad, ¿vieran? No, pues nadie, a nosotros nos gusta eso. Entonces, pero esto sí se los dejo, porque los privados, y luego no necesariamente las empresas tampoco, estos que andan en la calle, que le dicen, oiga, mire, un concursito, ¿no? Y ahí te están engañando, eso sí te pueden recabar fuera de la ley y de manera desleal, ¿no?
alguien que lee esos correos, que por favor no contesten, espero que no lo hagan y díganle a sus familiares de, usted se ha ganado 1,000 millones, un jeque árabe, ya ven que lo voy a decir, ha dejado una herencia y usted ha sido el seleccionado, y uno se quedaría, wow, ¿no? Pues qué suerte, está bien que todos tengamos la ilusión de ganar la lotería un día, pero pues eso suena un poco irreal, entonces no le vaya a dar usted ahí su número de cuenta, ¿verdad? Y cosas por correo, porque sería fraudulento, y eso ahí estaríamos en ese supuesto. Proporcional, aquí sí, por favor, ni más datos de los que necesito, ni menos. Aquí el qué tanto es tantito no nos ayuda. Ándale, pues pídele, si de una vez, a ver, la señora Belina, pues ya le pedimos el nombre, la edad, pues también pídele así como que qué le gusta comer, o sea, ya estoy inventando, pero qué es cumpleaños, no sé, otras cosas. Pues tipo de sangre, pero pues no vamos a usarlo, tú pídeselo, ¿qué tal si sí? Así somos, ¿no? ¿Qué tal si sí luego para volver a localizar? No, en datos personales no, porque eso nos genera mucha responsabilidad. Al contrario, los que son, porque acuérdense que si vamos a recabar otro más, se le dice a ella, que ella tiene que estar de acuerdo. Si nos pasamos de tueste, nosotros ahí tenemos más datos y luego es un problema y tenemos el riesgo de que alguien nos reclame y que se pierda y demás. Por eso es proporcional. Y transparencia y temporalidad. Transparencia no significa enseñar el dato de la señora Belina, significa que ella tiene que tener claridad y digamos, para ella sí debe de ser transparente cómo se maneja, para qué sirve, para qué lo ocupo, eso. Y temporal, tenerlos el tiempo necesario, no más ni menos, que eso me lo determina la norma, mucho la finalidad y el proceso de tener ese cuidado durante ese tiempo. No necesitamos llenarnos de cosas, siempre hay que tener muy claro qué y cuántas. La que sigue, por favor. Y finalmente, los derechos arco. Estos son los derechos que se pueden ejercer, suenan así como de arco, de flecha, pero cada uno es un derecho que se puede hacer de manera indistinta o no. Arco A es de acceso. Esto quiere decir que yo puedo preguntar qué datos tienen de mí. A ver, como por qué ese banco que me anda hablando, ¿es en qué momento? Le hablo el salud, le pregunto, ¿por cuántos datos de mí tienes? De la señora Belina, o cuántos datos de Víctor, cuántos datos de quien sea. Y tengo derecho a acceder a esos que me digan. Rectificación, corregir esos datos. Es decir, esto que platicábamos, ¿no? Mi estado civil, mi domicilio, y es importante tenerlos actualizados, eso es importante. Entonces, rectificaciones para eso. Cancelación. La cancelación significa, y la oposición, que yo ya no quiero que se traten mis datos. ¿Y a qué se refiere? Que ya, por ejemplo, hay gente que se ocupa mucho en los buscadores estos de Google. Yo ya no quiero que... A ver, les pongo un ejemplo que es muy claro. Un servidor público trabajó en función pública, ¿sí? Y le generaron una investigación por acoso sexual, entonces que resultó improcedente. Entonces pues ya, él quedó, digamos, limpio. Resulta que suben eso en un acta del comité, aguas. Ah, sí, alguien pidió una investigación de un servidor público tal, ¿no? Por acoso sexual, que resultó sin elementos, ¿no? Y ahí está el señor, en la red. O sea, clic, sube ahí a la nube y ahí está, ¿no? Y entonces el pobre señor, que después ya no era servidor público y que trabajaba de psicólogo, o sea, lo googleaban y salía psicólogo tal por acoso sexual, y ya perdió clientes, y vean el tema del honor, ¿no? O sea, ya marcado de por vida, porque claro que nadie tenía la curiosidad de abrir el acta y decir sin elementos, ¿no? Ni siquiera salía, y de todos modos, aunque hubiera sido sin elementos, como ¿por qué tienes que andar ahí en la red volando, ¿no? Entonces fíjense lo delicado, y él ejerció en función pública su derecho de cancelación, de decir, oigan, ya bajen de ahí eso, no quiero que mi dato se esté tratando más ni ande por la red. Eso sería cancelación, que alguien tiene mi dato ahí y yo ya no quiero que se ocupe. Y oposición es esas finalidades extras, que son, normalmente son las comerciales, que yo me opongo. A ver, yo di mi consentimiento para estas 3, no para estas 5, me opongo. O sea, no quiero que me dejen sin servicio, porque sí me interesan estas otras, pero estas otras nuevas no. Entonces me opongo porque no quiero esas, porque además me parece excesivo y no. Eso, en términos de privados, está difícil, porque hay contratos súper leoninos. Es decir, usted diga sí a todo porque no tiene tarjeta de crédito. Usted diga sí a todo porque nomás no hay telefónica, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que pelear el tema en el INAI. ¿Y por qué se los digo? Porque de una famosa compañía de teléfono, ¿no?, cobraba porque se bajara uno de esa, de que allá que hay un directorio y que uno está como público y le pueden uno marcar. Entonces, si uno no quiere eso, pagaba. Entonces decíamos, no, pues qué pasa, ¿no? Ya uno ya no tiene que pagar
Ahora puede uno ponerse y decir, no quiero que me llamen para temas de publicidad, pero esa fue una batallita difícil de las primeras que se echó el INAI, que fue útil. Y así se han ido ganando varias, no crean que no es que no hagan caso del todo y por eso es que se ocupa. Y en el caso de nosotros, de servidores públicos, pues es importante cuidar los datos personales. Y son los derechos ARCO, acuérdese, señora Habilidad, ARCO, y ahí usted puede preguntar y acceder a sus datos. La que sigue, por favor. Fíjense qué diferencia. 1000 y algo teníamos y pues de datos 9, que empezó en 2010 y luego ahora 21, ha ido creciendo un poco. En 2015 no sé qué habrá pasado, pero es raro, 52, ahí se ejerció más, a lo mejor hubo un programa o algún cambio o algo, porque luego cuando hay este tipo de oleadas puede pasar, ¿no? Que hay alguna razón que explique por qué aumenta. Y pues no cuentan con recursos, o sea, en datos lo hacen muy bien, muy probablemente la gente de plano dice, ¿esto con qué se come? No lo sabemos, queremos creer que es lo primero, ¿no? Pero el tema sería tratar de que se ejerzan, se ocupen, a lo mejor ustedes tampoco recaban tanto, también puede ser, ¿no? Dependiendo la institución, pero esto se ejerce mucho menos, y en este que aparentemente es un nuevo derecho, que no lo es, pero digamos aquí lo estamos familiarizando con él, es de los que más tendríamos que cuidar. Y yo con eso terminaría. La que sigue, creo que ya esta era la última, diciendo que yo me encargo de coordinar el área de capacitación en el Info, como comercial, digamos, cuando ustedes necesiten un tema de capacitación, por favor acérquense con nosotros, nos encanta, como verán, echar estas charlas de café, digamos, con ustedes, y mientras más podamos ayudarlos y fortalecer la labor que hacemos todos como servidores públicos, nosotros en el Info más que encantados, con la gente, por supuesto, señora Avelina, cualquier duda estamos ahí, si no sabe cómo preguntar, ahí pregúntenos a nosotros y nosotros le ayudamos, que también nos gusta mucho que la gente lo ocupe, que para eso da sentido a nuestro trabajo. Y pues yo con eso sería todo. Ay, perdónenme, para que aquí... Muchas gracias, no sé si tienen alguna duda. ¿Nada? Bueno, pues yo con eso terminaría. Muchas gracias.